nada más. Bien, continuando con nuestra clase, entonces, chicos, vamos a hablar de esto. ¿Por qué existen las sociedades? Coloquemos como título esto, por favor. ¿Por qué existen las sociedades? Básicamente, las sociedades existen por esto, jóvenes. Existen debido al grado de desarrollo histórico de la sociedad. Ahí en negrita se los coloqué, y si yo coloco algo en negrita, yo creo que hay algunos estudiantes que ya pasaron cursos conmigo. Lo que yo coloco en negritas, seguro, literal, viene en la evaluación, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿en qué consiste el desarrollo, o por qué existen las sociedades, como dice la pregunta? Por el grado de desarrollo histórico de la sociedad. Por eso es que existe. ¿Qué tanto va evolucionando de alguna manera la sociedad? ¿Sí? Consecuente con las relaciones de producción establecidas entre los hombres. Y es así como a nivel mundial o a nivel general, nosotros han existido a través de la historia 5 sociedades. Y aquí ya estoy llegando al punto que quería llegar con la clase del día de hoy. Llegamos o caemos a este punto de que existió una sociedad primitiva, aquella de la cual ya mencionamos las pautas principales, de la cual pasamos a una sociedad esclavista en donde las guerras y los prisioneros de guerra fueron la clave de este desarrollo histórico de la sociedad. Así también pasamos a una sociedad feudal en donde la clave del desarrollo fue precisamente la propiedad sobre la tierra y los medios de producción. Y por último, caímos a una sociedad capitalista, en donde revoca la innovación mecánica, en donde el auge o el grado de desarrollo de esta sociedad va a depender de las innovaciones mecánicas y del desarrollo de la tecnología, donde la especialización del trabajo es inevitable y es indispensable. Y prueba de ello es que ustedes están aquí trabajando, estudiando y especializándose en las áreas que ustedes eligieron, ¿sí? Porque es indispensable para esta sociedad. ¿A dónde vamos? ¿O a dónde trata de ubicar todo el desarrollo de la sociedad? Trata de ubicarse en una sociedad socialista, donde después de tanto cambio radical en las relaciones humanas, pues se establece una pequeña estabilidad, ¿verdad? Se establece ya un pequeño stop, una pequeña pausa en lo que es la explotación del hombre por el hombre. De alguna manera la producción empieza a ser comunal, ¿verdad? Pasa a ser comunal. Entonces ya no hay tanta diferencia de clases, ya no está tan marcada aquella clase que tiene los medios de producción y los trabajadores, sino que ya todos somos vistos de la misma forma, ¿verdad? Entonces, que cada sociedad tiene sus cosas positivas y negativas, eso sí es cierto, ¿sí? Y la sociedad socialista, aunque nos la pinten en una primera instancia como lo que se aspira y lo que sería correcto, también tiene sus cosas malas, ¿sí? Parte de lo malo es que usted no puede sobresalir, ¿verdad? Usted se puede esforzar un poquito más, y en nuestra sociedad quien se esfuerza más, quien trabaja más, gana más, pero en el socialismo no. En el socialismo todos ganamos igual, porque todos hacemos el mismo trabajo, porque todos tenemos la misma posibilidad. Entonces, de alguna manera, sí tiende a ser hasta un tipo autoritaria la economía. Recordemos que estamos hablando de economía, ¿verdad? Entonces, no tan liberal como lo es ahorita, ¿verdad? Pero aquí a que lleguemos a un socialismo, recordemos que cada sociedad ha pasado por cientos de años en su desarrollo. Y hoy por hoy la innovación mecánica con la revolución industrial tiene 300 años, menos de 300 años de existir. Entonces, considero de que nuestros ojos no llegarán a ver lo que es la sociedad socialista, ¿verdad? Pero quizá algún descendiente de ustedes sí. Vamos a continuar y con esto termino mi clase del día de hoy y vamos a hablar de los factores del desarrollo de la sociedad. Vean ustedes esto, lo interesante. Coloco todo porque con esto me despido ya de la clase, ¿sí? Factores del desarrollo de la sociedad. Cuando hablamos de factores de desarrollo de la sociedad, hacemos referencia a ese elemento del cual va a depender que una sociedad evolucione, desarrolle o avance, ¿sí? Entonces, hay muchos factores,
Si hablamos de forma general, pudiéramos decir, ah, profe, la violencia. Es que yo no puedo abrir mi negocio porque yo tengo que estarle pagando al Estado por impuestos y a los mareros por extorsión. Entonces, si yo abro mi negocio, yo voy a trabajar para el Estado y para los mareros, pero a mí no me va a quedar nada. Eso es una realidad, ¿sí? Pero ojo, eso ya es un efecto. La delincuencia ya es un efecto de ese problema social. Y es que tenemos que caer precisamente al origen de, y por eso, a nivel general, se establecen dos factores que intervienen en el desarrollo de cualquier sociedad. El primer factor es el medio geográfico, ¿sí? Este factor de medio geográfico es aquel que determina las oportunidades de vida y desarrollo entre un medio hostil y un medio difícil de vencer, ¿sí? En donde la naturaleza, el medio geográfico, nos otorga la facilidad de los recursos para poder producir, para poder satisfacer nuestras necesidades. Hoy por hoy, pensemos en nuestro factor de medio geográfico. Guatemala, ¿tendrá un buen factor de medio geográfico? Discutiblemente, yo sé que algunos están opinando en casa y dicen sí, o están pensando en activar el micrófono, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a trabajar de esta manera. Sí, indiscutiblemente, Guatemala tiene un buen factor de medio geográfico porque tiene altas riquezas naturales, ¿sí? Altos recursos naturales de los cuales se puede dar un buen aprovechamiento. Ahora veamos el siguiente factor. El siguiente factor es el factor de crecimiento de la población. Y entonces caemos a un punto de controversia, donde decimos que la población reducida, o sea, poblaciones pequeñas o bien poblaciones excesivas, según el territorio en el que esté, van a afectar al desarrollo del hombre. Prueba de ello es que, por ejemplo, en países de Europa, así como España, ya no existen tantos niños o tantos jóvenes, casi solo hay personas adultas, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente sí hay, no es que no exista ni un niño en España, no, tampoco es eso, ¿sí? Pero en comparación con países de Latinoamérica, o sea, si hay un número reducido, las familias, a veces las personas se unen para crear un hogar, una familia, en donde deciden quizá no tener hijos, o quizá adoptar, pero no tener un hijo propio, o bien tener un hijo, ¿sí? Hay normativas de algunos países en donde también se establece que dependiendo del rendimiento económico que se tenga y los ingresos, pues usted puede optar o tomar la decisión de poder tener uno o más hijos. En referencia a esos países que ya están desarrollados, a comparación de Latinoamérica, veamos nuestro caso. ¿Cuántos hijos tenían o cuántos hermanos tuvieron sus abuelos? ¿Cuántos tíos tienen ustedes? Yo pongo mi ejemplo, ¿sí? Pongo mi caso. De una familia tengo 10 tíos y de la otra tengo 12 de mi abuelita. Y tengo otros 4 de otra señora que no fue mi abuelita y así. Antes como que los viejitos se encargaban de poblar el mundo, como que dijeron el terremoto del 76, que hace poco estuvimos de 46 años de aniversario del terremoto de 4 de febrero. Los de plano dijeron, a como se murieron las personas, hay que repoblar el mundo, hay que repoblar el planeta. Esto es un factor clave en el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Entonces, esa población excesiva es la que en ocasiones origina los problemas socioeconómicos, ¿sí? Porque entonces empieza a existir un tipo de pobreza y como la pobreza es el problema económico, resulta precisamente después en los efectos o los fenómenos como la violencia, ¿verdad? Y así podemos seguir hablando de esto, pero el factor de crecimiento de la población también es un factor determinante. Obviamente acá, si lo vemos a nivel nación, lo que influye mucho también es la misma administración pública, ¿verdad? Si la administración pública es muy endeble, es muy débil respecto a las influencias externas, pues obviamente vamos a caer en una falta de desarrollo, ¿sí? Pero ahora la chaviza ya no quiere tener hijos, dicen por ahí. Exacto, digamos que sí, no, pero estamos cayendo también en un gran fenómeno que quizá en la próxima clase podemos iniciar hablando de esto.
Les voy a subir una tareita, voy a estar leyendo sus ensayos durante esta semana para que de hoy en 8 pudiéramos platicar un poquito de esto, ¿verdad? Sobre sus ensayos de las venas abiertas. Les voy a mandar en Classroom el día de hoy por la tarde cuáles van a ser las hojas de lectura de esta semana para que podamos tener un bonito conversatorio. Disculpen, el día de hoy no lo tuvimos por cuestiones de tiempo, pero vamos a tener una tarea también del modo de producción. Esta va a ser una tarea de investigación, pero no se preocupen, va a estar ahí en la clase, ¿sí? Entonces, para alguno que tenga todavía dificultades, vamos a ver acá, disculpen, denme un segundo. La señal y no hay modo que pueda regresar, pero sí, disculpen, me está